objeto de esta sesión es escuchar a nuestras invitadas, que son Valentina Díaz, Génesis González, Vivian González y María Francisca Crispi, entiendo, que las veo en pantalla, así que muy agradecido. Presidente, si me permite leer la cuenta antes de otorgar la palabra. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la señora subsecretaria de la Prevención del Delito, señora Catalina Martorell, mediante el cual remite informe anual sobre glosa 04 de la Ley de Presupuesto 2020. Un oficio del presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, señor Daniel Martorell, mediante el cual remite observación al proyecto sobre delito informático que está en tabla hoy día. Solo comentarles que este es un extenso documento, entiendo que fue parte de la conversación de la sesión pasada que ustedes sostuvieron, y no solo está subido al sistema de la web de la Cámara, sino que Luz Barrientos, la secretaria de la Comisión, se los acaba de enviar a su correo electrónico por si quieren consultarlo durante la sesión. Hemos recibido, señor presidente, un oficio del intendente de supervisión de bancos e instituciones financieras por orden del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual responde el oficio 319 de esta comisión e informa las medidas adoptadas por el Banco del Estado de Chile ante el ataque informático sufrido el mes de septiembre recién pasado. Y en los mismos términos, señor presidente, una excusa, no en los mismos términos, es una excusa de la presidenta de la Asociación de Magistrados Chilenas, MACHI, señora Carola Riva, quien no podrá estar presente en la sesión de hoy debido a la reciente conformación del directorio de dicha asociación. Y finalmente, señor presidente, hemos recibido sobre la cuenta las excusas del diputado señor Fernando Mesa, que debido a obligaciones de carácter legislativo está votando en otra comisión, no nos podrá acompañar en esta sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Esta sesión, secretario, no está convocada para votar, solo para oír a los invitados, entiendo. En el primer proyecto está citada para oír a los invitados y fijar un plazo para presentar indicaciones. Y si me equivoco, por favor, me corrigen de inmediato. Y en el segundo es para iniciar el debate en particular y conocer las indicaciones presentadas por las señoras y los señores y la señorita parlamentaria, porque mayoritariamente entiendo son de la señorita Marisela Santibáñez. Pero partimos con... una cosa, secretario, el proyecto de delito informático, el informe que ha llegado del Consejo de Defensa del Estado, está en segundo lugar. Está en segundo lugar. Ya, es un extenso documento. ¿Usted sería capaz de hacer un resumen de ese extenso documento? O... En este momento no, pero si me da unos minutos, son 35 páginas, y no es una materia en la que yo me maneje, no me atrevería a hacer una síntesis, porque puedo incurrir en omisiones que pudieran tener incidencia en las decisiones que ustedes tomen respecto al proyecto. Preferiría que lo leyeran con calma y tiza, como dicen. Bueno, entonces... El señor Díaz está pidiendo la palabra sobre la cuenta. Diputado Díaz. Presidente, muchas gracias. Bueno, saludar a todos y a todas. Respecto del primer proyecto, habíamos acordado ir a estas organizaciones y no por eso dejar de votar en general la semana pasada, pero hoy empezábamos la discusión y votación en particular. Eso es lo que habíamos acordado. Perfecto. Gracias. Perdón, pero ¿en qué término fue hecha la citación? Eso es lo importante. Dice, iniciar la discusión particular. Ya, pues, votación. Correcto. Ya, lo que me había comentado el señor secretario de la comisión es que probablemente fijarían, si es que la comisión así lo determina, un tiempo para presentar indicaciones. Eso es lo que me comentó él. Pero si no es así, se comienza a votar artículo por artículo, después de escuchar a las invitadas. Pero debiéramos dar tiempo para indicaciones, creo yo, ¿o no? Es lo mínimo, dar un tiempo por lo menos de una semana para presentar indicaciones. De acuerdo. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Claro. Una semana, o sea, el próximo lunes tendrían que estar las indicaciones presentadas. ¿Les parece a las 12 horas, mediodía? Sí, perfecto. Eso sí, sin perjuicio, presidente. Sí. Presidente, o sea, diputados, tomo el acuerdo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Diputado Díaz. No, yo no es que no esté de acuerdo, estoy de acuerdo. Solo quería hacer una precisión, eso, sin perjuicio que se pueden presentar indicaciones durante la discusión en particular de... Como siempre.
Así es, sí. Es un derecho permanente. Gracias, Señor presidente, entonces, mira, los efectos generalmente de presentar, perdone secretario, pero los efectos de presentar las indicaciones antes de iniciar las discusiones particulares que puedan estar incluidas en los comparados y podamos leerlos, pero obviamente siempre existe el derecho de presentar ante la discusión o la votación de un artículo cualquier indicación. Eso es parte del reglamento y lo conocemos. Secretario. Nuestras invitadas, preguntarles a ellas con quién parte haciendo uso de la palabra, señor presidente. La señorita Valentina Díaz nos hace una seña, al parecer ella sería, presidente, quien inicia la exposición. Señorita Valentina Díaz tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Me gustaría presentar primero a la organización. Nuestra organización se llama Sacar la Voz. La conforma Génesis González, Vivian González, Ivonne Verdugo y yo, Valentina Díaz. Para comenzar, vamos a iniciar mostrando un video, el cual nos dimos el tiempo hace algunos meses de recopilar distintos testimonios de chicas víctimas de agresiones sexuales, las cuales nos gustaría que pudieran ver. Para esto, Vivian va a compartir pantalla. Le agradecería, señor secretario, si puede facilitar la función. Está autorizado. Muchas gracias. Ahí está ya. Les dejamos el video y luego continuamos con la presentación. Mi nombre es Ivonne Verdugo y soy sobreviviente del delito de violación. Valeria Sánchez, 29 años, víctima de abuso sexual. Carla Araya, tengo 33 años y soy sobreviviente del delito de violación. Soy Solange, tengo 48 años y soy sobreviviente de acoso y abuso sexual. Mi nombre es Valentina Díaz, tengo 23 años y sobreviviente de abuso sexual. Mi nombre es Vivian y soy sobreviviente de violación. Soy hermana de Anaís Godoy. Ella fue violada el 17 de septiembre del año 2018 en la Pampilla de San Isidro de Vicuña, de la región de Coquimbo. Luego de un mes de sufrimiento y de miedo, ella decide denunciar en su colegio, el cual viene y no realiza la denuncia, llama a sus padres para que la realicen. Ellos se van directamente a la PDI y Fiscalía es quien le baja el perfil a la denuncia porque lo hizo después de un mes. Fiscalía, al recibir la denuncia, no cree el testimonio de mi hermana y es por eso que no realiza ninguna diligencia investigativa. Ni siquiera le mandan a hacerse los exámenes médicos y no hacen indagación al violador, a pesar de que ella tenía denuncias de este tipo. El 27 de diciembre del 2018, una de mis agresores me golpeó. Llegué a la comisaría con la boca rota, sangrando, con un ojo morado. Y lo atendieron a él primero. A mí me hicieron esperar en una sala común. Ni siquiera le pasaron un papelito para limpiarme la boca. En la sala común llegó su familia. Me empezaron a amenazar a viva voz frente al personal policial. Cuando lo llevaron a contratar lesiones, me hicieron pasar a mí para tomarme la declaración. Pero antes de sentarme, el carabinero me dijo que yo estaba detenida por riña. El día que ocurrieron los hechos, denuncié a la PDI. No me creyeron. Dijeron que yo estaba riéndome. Hospital Base de Osorno. Mi amiga solicitó una licencia médica porque en ese estado yo no podía volver a trabajar el día lunes. El doctor señaló: esto es una urgencia. Aquí no damos licencias médicas. Luego de eso, me di cuenta que el doctor no sabía cómo rellenar el talonario. Le pedía constantemente ayuda a las TENS porque no sabía qué poner en cierto lugar. No sabía cómo rellenarlo. No se realizó el procesamiento a tiempo de las muestras toxicológicas. La única prueba que me hacía sentir segura para demostrar que todo lo que había declarado era verdad, la Fiscalía la perdió. Insistí y solicité la muestra en numerosas ocasiones. Hice todo lo que estuvo en mis manos. A los 6 meses, el Servicio Médico Legal acusó el no recibo de estas muestras, mientras que la Fiscalía por teléfono me aseguraba que ya la habían trasladado. Dicho esto, decidí viajar y presentarme personalmente en el Hospital Base de Valdivia. Me senté a mirar cómo la enfermera abría un mueble de madera blanco con un sticker que decía peritajes.
Dentro del mueble, una caja plástica tenía numerosos sobres de papel. Tras un par de minutos, la enfermera menciona mi nombre. Solo tiene que apretar las manos de la impotencia mientras escuchaba cómo la matrona me explicaba que las muestras ya no servían, dado que tenían una vida útil. Declaro en fiscalía entregando 15 antecedentes a la investigación. Al fiscal no le interesa lo denunciado, no le importó las pruebas entregadas y solo cuestiona el vínculo que tenía con mi agresor. La abogada del centro de víctimas que tenía en ese momento no realiza ninguna diligencia. 1 mes y medio transcurrido mi caso, Fiscalía toma la decisión de archivar provisionalmente la investigación, siendo que la única diligencia realizada fue tomar mi declaración y no le tomaron la declaración al imputado. Me tocó declarar en la Fiscalía Local Pudahuel. Cuando el señor entró, solo abrió la carpeta y me dijo que le contara lo que había pasado, que no repitiera, que fuera resumida y que hablara muy claro. Cuando comencé con mi relato, comencé a llorar, a lo cual él me reclama y me dice que me calme, que no llore, que resuma, sea más rápida. ¿Tiene cómo constatar que eso es verdad? De repente terminó, salió de la oficina y volvió con 2 hojas y me dice, lea y firme. Yo leer me di cuenta que faltaban muchas cosas de lo que yo quería decir. Se lo dije. Me dijo, lea y firme. En la audiencia, la jueza me maltrató, me humilló, me violentó. Me cuestionó por mi profesión, diciendo que yo debería haber sabido los efectos del consumo de alcohol, sin cuestionar a mi agresor, que ejercía la misma profesión que yo. Me cuestionó por haber estado en tratamiento con medicamentos antidepresivos antes del evento y dijo que todo mi relato solamente se debía a un problema de autoestima, porque nunca relaté que hubiera habido uso de violencia o de fuerza. El alcohol interfiere en el metabolismo de este. Oiga, abogado, pero ella es médico, ella tiene que haber sabido también todo eso. Me mintieron, me negaron el acceso a la evidencia, me negaron la denuncia, me amedrentaron, me dijeron que no denunciara, que esa persona era mala, que mejor me cambiara de casa. Hoy, el Servicio Médico Legal acusa que no puede hacer una proyección de la alcoholemia porque la Fiscalía no presentó los datos y la información indispensable y totalmente necesaria para esto. Me sentí no escuchada, sentí que en realidad que todo terminaba ahí, que no vale la pena denunciar, que no te escuchan, no te creen, no tienen tiempo. Ahora el fiscal está nuevamente queriendo cerrar mi caso, señalando que está evaluando la salida alternativa llamada suspensión condicional del procedimiento. Nada sirvió, porque no te creen. Fui humillada. Necesitamos un trato digno. No nos sentiríamos revictimizados en vivir este proceso para poder aclarar la muerte de mi hermana. Es por eso que exigimos la promulgación de la ley Justicia para Antonia, para que no más niñas como Anaís, como mi hermana, mueran en el dolor. En un segundo voy a compartir ahora la presentación. Vivian, ¿harás tu uso de la palabra? No, va a hablar Génesis. Génesis, ya. Génesis, tienes la palabra. Compartamos. Perfecto. Nosotros somos una organización de víctimas de agresión sexual que recibieron más violencia que justicia por parte del Estado. Convocamos a mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual o no hayan denunciado el delito. Sacar la voz nace de una víctima de abuso sexual que tras un proceso judicial paupérrimo decide redirigir la funa a su agresor hacia el sistema patriarcal actual, a través de la creación de una organización que acompañe y escuche a otras mujeres revictimizadas y doblemente abusadas por el sistema judicial. Dentro de esta iniciativa
nace la idea de recopilar testimonios de mujeres que hayan sido víctimas y quieran contribuir a presionar por los cambios que son necesarios para un sistema judicial digno, eficiente y con perspectiva de género. ¿Qué buscamos? Buscamos no más incitación al suicidio. Buscamos instituciones con perspectiva de género. Buscamos terminar con el doble abuso y la victimización secundaria. Buscamos inversión adecuada para las mejorías de estas deficiencias. ¿Cuál ha sido nuestro primer paso? Sabemos que existe una cifra negra y se desconoce cuántas mujeres son realmente agredidas sexualmente. Es que creamos estos dos formularios. El primero busca recolectar testimonios de víctimas de agresión sexual que denunciaron y recibieron más violencia que justicia por parte del Estado. El segundo formulario está dirigido a todas las víctimas de delitos sexuales que no se han sentido con la confianza y la seguridad de denunciar en el sistema judicial por diversas razones propias y personales. El objetivo de los formularios es construir un estudio que pruebe empíricamente las deficiencias del sistema judicial chileno en materia de género. En los resultados de los formularios podemos ver que de 158 víctimas, solo 24 víctimas denunciaron su delito y 134 víctimas de alguna agresión sexual no lo denunció. Un análisis que podemos hacer con los resultados de las víctimas que sí denunciaron es que a 14 de 24 víctimas no le realizaron el peritaje psicológico durante su investigación. Es decir, solo el 41,7% sí se lo realizaron, mientras que el 58,3% no. Así también se les preguntó a las mujeres que sí denunciaron si conocían sus derechos como víctimas. El 70,8% de ellas no los conocía. Luego de mostrarle los derechos, el 100% de las víctimas sintió que se transgredió uno o más de sus derechos durante su proceso judicial. Para continuar con el análisis a la pregunta ¿cómo fue tu experiencia con el funcionario que te brindó la primera atención? Voy a leer el relato de una víctima. Mala, no me miraba, no me dejaba hablar, me decía que solo me refiriera a lo que él me preguntaba. No quedó escrito todo lo que yo quería decir, me contradecía todo lo que yo decía, dando a entender que no me creía. Fue muy corta la declaración. Y para finalizar, la última pregunta, ¿qué cambiarías de tu proceso penal? La conclusión a todas las respuestas de las víctimas es todo. Todo porque las víctimas dicen que no hicieron nada, que faltó información, que recibieron un trato indigno, que faltaron diligencias por realizar, entre otras. Bueno, a continuación voy a seguir yo. Yo voy a hablar, nosotros hicimos un análisis de cada una de las propuestas del proyecto de ley y vamos a ir dando nuestra opinión con respecto a cada una e ir explicando por qué opinamos de esa manera en cada uno de los puntos. Disculpa, Vivian, tú perteneces a la misma organización, ¿no? A la misma organización Sacar la Voz. Ya, perfecto. Sí. Bueno, para contextualizar un poco, queríamos transmitir también que se suele en los procesos judiciales tener a la víctima como una testigo más, como alguien que aporta datos para perseguir el delito, pero nos da la impresión que no se ha logrado todavía que el sistema judicial y todo el proceso vea a la víctima como persona y sean respetados nuestros derechos y se enfoque en el fondo del sistema de justicia en la reparación de la víctima. Habitualmente es como la declaración, el testimonio, y de ahí en adelante ya nadie se preocupa de nuestros derechos ni de cómo está afectando eso a nuestra reparación. Y por eso para nosotras es muy importante lo que estamos presentando ahora y tenemos muchas observaciones. Bueno, respecto a la reparación del mal causado,
El proyecto propone eliminar esta alternativa como atenuante para disminuir la pena en casos de delitos sexuales, con lo que nosotras estamos totalmente de acuerdo, porque lo que se produce en estos casos es un daño psicológico muy importante y no existe ninguna forma de reparación del daño que es causado por una agresión sexual, ni económica ni de ningún otro tipo. Por lo tanto, nos parece que esta causal nunca debería ser aplicada en delitos sexuales. Respecto al tema de la prescripción de los delitos sexuales, que prolonga en este caso el abuso sexual que prescribe actualmente en 5 años a 10 años, nosotras también estamos de acuerdo, creemos que esto es una mejoría importante, pero todavía pensamos que no es suficiente. Como comentaba, la agresión sexual produce un daño que es profundo y es frecuente que por efecto del trauma se altere la forma en que registramos la memoria. Entonces, suele ocurrir que las víctimas, por el puro efecto del trauma que implica una agresión sexual, tengan recuerdos parciales o puedan haber bloqueado de forma completa el recuerdo del trauma. Y pueden demorarse muchos años hasta que estos recuerdos se desbloqueen. Por otro lado, cuando las víctimas sí recuerdan el trauma, tomar la decisión y llegar a sentirse preparada de poder enfrentar el cuestionamiento que implica que te pregunte el fiscal, ir a denunciar, enfrentarse a todo un sistema que desconocemos, implica aceptar que vamos a revivir muchas de las sensaciones que el mismo trauma ya nos produjo. Genera mucha angustia, genera mucha pena, los síntomas que se sienten son muchos, entonces poder tomar esa decisión cuesta un tiempo y creemos que el sistema judicial, más que adaptarnos a nosotras, al sistema y básicamente utilizarnos para perseguir el delito, el sistema debería enfocarse en nosotras como víctimas y darnos los tiempos que necesitamos para poder buscar justicia. ¿Ya? Bueno, respecto a esto, también comentar que la reparación, como al momento de sufrir una agresión sexual, eso implica que se doblegó la voluntad de la víctima, se pasó por sobre la capacidad de control y de poder de la víctima para cumplir con los deseos o de lo que quería hacer el agresor. Entonces el proceso de reparación incluye que esa víctima recupere su posibilidad de controlar la situación, su posibilidad de hacer algo al respecto. Entonces creemos que es muy importante que no sea el Estado el que cierre la posibilidad a la víctima de poder denunciar y de poder hacer algo al respecto. Entiendo que esta propuesta se ha enfocado muchas veces desde el punitivismo, que sabemos que esto no es una medida que vaya a disminuir la frecuencia de estos delitos, pero sí va a dar la posibilidad a la mujer de reparar. Y creemos que eso es muy importante, que lo tengan en consideración. Bueno, por último, tomando el dato de la cantidad de peritajes psicológicos que no se hacen, es muy frecuente que los casos cierren sin haberse hecho el peritaje psicológico y cuando están hechos tampoco los toman mucho en consideración por la experiencia que hemos recolectado de las 150 y tantas víctimas que entrevistamos. Creemos que debiera de alguna manera darse la relevancia que le corresponde al peritaje psicológico y ojalá que fuera obligatorio en todos los casos antes de poder cerrarlo, porque ahí es donde encontramos y donde vamos a encontrar las lesiones que perduran toda la vida. Bueno, nos gustaría modificar el punto de la minuta, ya que la palabra incitación tiene una connotación negativa, la cual nos gustaría reemplazar por inducción al suicidio. Este punto habla de que el tribunal debiese considerar para la determinación de la pena si a propósito del delito la víctima cometiera suicidio. Creemos que se debe determinar un mecanismo para poder acreditar que esto sucediese en consecuencia del delito, en donde a petición de la familia se puede abrir una investigación en simultáneo, tomando en consideración las declaraciones de la familia y cualquier otro medio de prueba, tales como pericias sociales, psicológicas o psiquiátricas. Creemos súper importante que el derecho de la reparación debe extenderse a la familia cuando se sufre una pérdida de este tipo. Como comentábamos anteriormente, el daño psicológico juega un rol fundamental, ya que al momento en el que la víctima logra develar los hechos que ocurren en su contra,
resulta uno de los momentos que mayor apoyo requieren para poder sobrellevar los efectos de su vivencia y que pueden traducirse en forma de autorreproches que pueden culminar con la decisión de quitarse la vida. Además, no podemos dejar de lado los efectos colaterales. ¿Qué pasa con las familias? Viven un fenómeno social distinto, viven consecuencias que no son propias del delito y finalmente se convierte en una extensión del mal producido por el delito y que se manifiesta a través de suicidio o ideas suicidas de sus familiares, lo cual es extremadamente relevante, ya que hoy día los victimarios se aprovechan de esta condición y de esta situación. Dicho esto, no podemos ignorar y cuestionar la propuesta al artículo 69 del Código Penal si ni siquiera hoy nos esmeramos en agotar todas las diligencias y recursos disponibles que tenemos para conocer el estado psicológico de las víctimas, para poder brindarles el apoyo necesario a tiempo. Según estudios de la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto de Estados Unidos, 1 de cada 3 víctimas de agresión sexual piensan en el suicidio y el 13% lo intenta. Por lo tanto, debemos hacernos cargo de la salud mental de las víctimas. Otro de los puntos importantes de esta minuta es las entrevistas videograbadas, que si bien hoy se está terminando de ejecutar el Centro de Entrevista Investigativa Videograbadas para víctimas de niños, niñas y adolescentes, creemos que esto debiese extenderse para todas las víctimas adultas. Hay que terminar con la victimización secundaria, disminuir el número de entrevistas que se realizan a la víctima. Todas las víctimas que llenaron nuestros formularios, que mencionamos anteriormente, declararon como mínimo 5 veces, y lo cual no está tan alejado de las estadísticas del informe institucional de la PDI, que da cuenta que en la actualidad se entrevistan en un promedio de 7 veces. Hay que tener en consideración que una historia repetida muchas veces también puede deformarse, por lo tanto le quita consistencia a los relatos, lo que termina perjudicando de una u otra forma a la víctima. Algo no menor, y es que no hay duda, es que para este punto debe haber una inversión. Se deben aprovechar y explotar los recursos con los que hoy día cuenta el CABAS, invirtiendo en un aumento de personal, entrevistadores, cursos, capacitaciones, capacidad de almacenamiento digital, infraestructura técnica sumamente acondicionada para llevar a cabo este proceso. Buscamos que de alguna manera estratégica el peritaje psicológico pueda tener un vínculo con la entrevista videograbada, entendiendo que el primero se realiza bajo las mismas condiciones que en la sesión del 23 de septiembre detalló Erika Mayra, y por sobre todo que nuestro objetivo es poder declarar por una sola y única vez. El peritaje, con la profundidad y duración que conlleva, puede ser utilizado como la declaración para eventuales necesidades durante el proceso investigativo, entendiendo que este resultado de este informe va a estar presente de manera escrita y audiovisual, por lo tanto mitigaría considerablemente las declaraciones que tienen las víctimas hoy en día. Creemos necesario fortalecer las instituciones existentes. Sugerimos que el CABAS pueda tener un organismo cooperativo externo con el Estado donde se les garantice la calidad técnica para que puedan atender bien y eficientemente las necesidades de todas las personas y víctimas que hoy día están en listas de espera y no pueden ser atendidas. Esto lo aborda el tema administrativo y no solo judicial y policial, ya que la Convención Belén do Pará responsabiliza a los poderes del Estado en relación a lo administrativo, y hoy en día está concentrado en una institución que termina viéndose sobrepasada. Otro punto es respecto a las medidas de protección. Si bien en una sesión anterior creemos que no se entendió completamente y se habló de la ley sobre el derecho de las mujeres de una vida libre de violencia, este boletín, este proyecto de ley solo incorpora a modo general medidas de protección en favor de mujeres víctimas de violencia de género y no detalla las figuras descritas en este proyecto de ley. Sin ir más allá, solo enfatiza en el reemplazo de verbos concretos y que los medios de comunicación no incurran en expresiones discriminatorias y denigrantes hacia las mujeres, que puedan reproducir estereotipos que incentiven actos de violencia hacia las mujeres, quedando fuera los puntos A, B, C y D expuestos en este presente proyecto de ley.
Por otro lado, todas las víctimas de protección expuestas en este proyecto de ley debiesen estar dirigidas, todas las medidas, perdón, debiesen estar dirigidas para las víctimas y no solamente para los victimarios. Entendemos que también hay derechos por presunción de inocencia, pero creemos considerable tomar este punto y buscar alguna manera de poder llevarlo a cabo. La Convención Belén do Pará fue un tratado firmado y ratificado hace 22 años, donde establece las obligaciones para los estados en materia de protección y sanción de reparación. En ello, condenan de forma expresa todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Eso. Ahora a continuación sigue Vivi con los siguientes puntos. Gracias, Valentina. ¿Quién continúa? Yo voy a continuar. Vivian. Sí. Vivian, Bueno, tú también perteneces a la misma institución, ¿no? ¿O fundación? a la misma institución, sí. A la misma organización Sacar la Voz. Ya. Sí. Es una ONG, ¿no? Todavía no tenemos personalidad jurídica, pero estamos en proceso. Ya, ok. Bueno, respecto a la propuesta de incorporar la perspectiva de género en la academia judicial, nosotras como Sacar la Voz estimamos que esto es una muy buena iniciativa, sin embargo nos parece relevante que esto pudiera extenderse a todos los funcionarios públicos, ya que la falta de perspectiva de género no es solamente algo que se ve a nivel de los jueces, sino también se ve a nivel del Carabineros, PDI, funcionarios públicos en los hospitales, matronas, en el Ministerio Público. Entonces sería un avance muy potente que esto se extendiera a todos los funcionarios públicos del país. Y así también podríamos ir cumpliendo con algunas de las recomendaciones que se hicieron en la CEDAW el año 2018, que hablaban de ampliar la disponibilidad de profesionales capacitados en estos temas. Bueno, respecto de la modificación que se propone a la Ley Orgánica Constitucional, bueno, creemos nosotras que el Estado hoy en día tiene una gran deuda con las víctimas en todo lo que respecta a la reparación. ¿Ya? Hoy en día el Estado no cuenta con los recursos ni con los profesionales formados en el sistema público que tengan la preparación para dar terapia a víctimas de trauma por agresión sexual. Son profesionales que requieren una subespecialización y los psicólogos y terapeutas que disponemos hoy en día no tienen esta capacitación. ¿Ya? Y respecto al Centro de Apoyo a Víctimas, que entendemos que es lo que se ha logrado hasta ahora para dar algo de apoyo a las víctimas, tiene una duración máxima de 1 año, cuando acoge a personas para terapia. Pero esto no incluye necesariamente que la víctima haya logrado los objetivos terapéuticos, por lo tanto se deja a medio camino una terapia en un tema que es súper delicado, que se genera un vínculo que es muy importante, porque parte de lo que se daña al momento de sufrir una agresión sexual es la confianza, y perder la confianza también en el terapeuta o en el sistema, porque no fuimos capaces de dar el tiempo que la víctima requería para repararse, la vuelve a dañar. Lo mismo que ofrecer profesionales que no están preparados, porque la víctima de agresión sexual es una víctima muy delicada, es compleja, y hay comentarios que pueden favorecer la revictimización. Respecto a la medida que propone el proyecto de ley, que indicaba que el Ministerio Público debe contactar a la víctima dentro de las siguientes 24 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia de un delito sexual, con el objetivo del asesoramiento y acompañamiento para el proceso judicial, nos parece que no nos parece suficiente. Nos parece que estamos dejando fuera a muchas víctimas. Entendemos que el espíritu de esta propuesta es que las víctimas de delitos sexuales tengan acompañamiento, tengan apoyo, pero la mayoría de las víctimas no denuncia. Porque hoy en día no hemos logrado un sistema judicial que le dé confianza a las víctimas para denunciar. Y muchas de las que denunciamos terminamos revictimizadas por el mismo proceso, y que es el motivo por el que nosotras nos hemos agrupado
para poder contarles a ustedes, que son quienes legislan, cuál es nuestra realidad. Nos parece que estamos llegando tarde y estamos dejando fuera a prácticamente un 90% de las víctimas, mujeres adultas, porque no se ven. Y son las que llegan al consultorio, que consultan reiteradamente por las mismas cosas, que tienen dolores, y no estamos dando la atención y no estamos reparando a todas esas víctimas. Por eso creemos que, no sé si se podrá desde este proyecto o no, pero que debiera generarse una inversión importante en todo lo que es salud mental y en generar los profesionales que se requieren para dar reparación a las víctimas. Estos son algunos comentarios adicionales que queremos hacer, porque ya revisamos el proyecto completo con sus sugerencias. Respecto a la norma técnica de atención de víctimas de delitos sexuales, que, bueno, yo soy médica, por eso voy a hablar de esto en particular. Existe una norma técnica de atención que fue publicada el año 2016, que buscaba en el fondo que se generara la infraestructura y el personal adecuado, con la capacitación bien formada, y pretendía crear unidades clínicos forenses donde la víctima no tuviera que estar siendo trasladada y estuviera peloteándose por distintos lugares del sistema, y pretendía que ahí la víctima llegara y recibiera la atención médica del peritaje sexológico, que recibiera atención psicosocial, que le dieran todos sus medicamentos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, embarazo, etc. Sin embargo, a la fecha, todavía a nivel nacional no se ha implementado las unidades clínico-forenses en todas partes desde el año 2016, y en muchas partes donde están funcionando, no funcionan con peritos, sino que están funcionando con el personal de urgencia. Y existen estudios que respaldan que cuando el peritaje lo hace una persona que tiene experiencia, que está bien capacitada, como en el servicio médico legal, se detectan lesiones en 1 cada 4 pacientes, versus cuando lo hace un médico que no es perito, se detectan 1 cada 10. Y sabemos que en nuestro sistema actual le dan mucho valor a esta prueba. Entonces, que esto no se haya implementado y no se haya logrado implementar desde el año 2016 con el personal que corresponde, disminuye aún más la posibilidad de las mujeres para acceder a justicia en estos casos. Y, por último, mencionar que creemos que estamos en deuda también con todo lo que es prevención de delitos sexuales. Ya tenemos claro que aumentar las penas no ayuda a reducir la ocurrencia de los delitos sexuales, pero sí nos parece muy importante contar con educación sexual. La violencia de género en Chile, bueno, en todas partes en realidad, tiene raíces estructurales, y esas raíces estructurales que tienen que ver con los estereotipos de género están presentes desde muy temprana edad, porque están presentes en nuestra cultura en general, en las casas, vienen de los padres, de los abuelos, y nos parece muy importante que el Estado se preocupara y quisiera invertir ahí, dando una educación no sexista, erradicando estereotipos de género y generando la educación y permitiendo la educación sexual, porque eso creemos que contribuiría de forma importante a reducir la frecuencia de estos delitos, que es al final lo que buscamos. Y eso sería nuestra presentación. Bueno, perdón, para finalizar, nos gustaría visibilizar cifras que son preocupantes, ya que de acuerdo a la información del Ministerio Público, el 2019 existieron 32.510 causas de delitos sexuales, de las cuales el 55,4 son causas archivadas, o sea, la mitad, el 5,1 no se investiga o están en decisión de no perseverar, y solo el 7,7 llega a una condena. Vuelvo a mencionar la Convención Interamericana de Belém do Pará, ya que hace 24 años que fue ratificada por el Estado de Chile, y me gustaría hacer la pregunta de que si el Estado ha cumplido con las obligaciones que asumió libre y voluntariamente, ¿podría provocar responsabilidad internacional del Estado frente a estas preocupantes cifras? Me gustaría dejar esa pregunta y que fuera una reflexión para todos. Agradecemos el espacio, que nos hayan invitado y que hayan podido estar atentos a la información que quisimos entregar hoy día nosotros desde nuestra vereda de víctimas, que somos finalmente quienes
viven este proceso y quienes viven la cruda realidad del sistema judicial hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Valentina, Vivian, Génesis, por tan importante testimonio que han recopilado ustedes a través de la ONG que están creando, que es Sacar la Voz. Así que quiero ofrecer la palabra a los parlamentarios, pero antes que eso, secretario, entiendo el presidente, sí, tenemos a don Miguel Ángel Calisto con nosotros. Ya ingresó, ya apareció, ¿no? Ahí lo veo. Sí, sí. Entonces hasta aquí llego yo y hago transmisión, traspaso del mando. Presidente, ¿me permite una palabra antes de su intervención? Sí. Nos acompaña también Francisca Crispi, ¿no? Sí, no me equivoqué con el nombre. Viene, y me corrige ella, por favor, si me equivoco, en representación de la señora presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, quien por razones personales, entiendo, vinculadas a sus labores, no nos puede acompañar hoy día, pero se encuentra Francisca Crispi por el Colegio Médico disponible para informar este proyecto, señor presidente. Sí, antes de darle la palabra a María Francisca, un minuto, porque tenemos un problema de carácter más bien administrativo. Yo soy presidente solamente subrogante o interino, porque el presidente titular de la comisión es el diputado Miguel Ángel Calixto, quien por razones de su trabajo no había podido asumir a la hora que correspondía a la comisión, pero entiendo que ya está presente, así que me corresponde hacer la entrega para que él siga dirigiendo el debate en esta comisión. Así que, presidente. Diputado presidente Urrutia, ¿me escucha? Sí, lo escucho, presidente. ¿Le puedo pedir, por favor, que pueda continuar como presidente, si le parece a las señoras y señores parlamentarios, que continúe usted dirigiendo el debate, que estoy llegando a Santiago, por lo tanto tengo algunos problemas técnicos, prefiero que usted por seguridad pueda continuar dirigiendo. ¿Sí se puede, secretario? Sí, no hay inconveniente. ¿Y les parece a las señoras y señores parlamentarios? Exacto, si nadie se opone, no hay ningún inconveniente. Ok, muchas gracias. Presidente. Me permite proponerle, porque puede usted abrir una ronda de preguntas en este momento a las invitadas anteriores, a las invitadas de Sacar la Voz, o escuchar a Francisca Crispi del Colegio Médico y luego abrir una ronda de preguntas respecto de ambas intervenciones. Lo dejo a consideración de la comisión. Sí, yo entiendo que ya me habían levantado la mano algunos parlamentarios, vi al diputado Sebastián Torrealba por ahí, parece que quería hacer alguna pregunta. Yo prefiero que se haga una primera ronda de preguntas, que sea lo más breve posible, y después le voy a dar la palabra a la representante del Colegio Médico para que podamos seguir con las presentaciones, pero tratemos de ser breve y hacer preguntas. Después se podrá volver a hacer otra ronda de preguntas, pero entiendo que, dado que está la materia fresca, recién comentada y tratada, a mí me gustaría que los que tengan preguntas las puedan hacer. Así que, diputado Torrealba, usted me pidió la palabra. Su micrófono. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, presidente, y saludar a todas las invitadas, felicitarlas por la presentación, porque además veo que hay un trabajo bien profesional por detrás, y eso siempre se agradece porque hace más fácil el debate y la comprensión de lo que estamos hablando. Quiero hacerle dos preguntas que quizás las dijeron antes, pero llegué un poco tarde. Pero me gustaría saber cuál es el modelo que mejor protege hoy día a las víctimas de este tipo de violencia, que uno podría mirar, quizás para luego agregarle valor al debate y al mismo proyecto, porque creo que aquí hay algo que viene central, que tiene que ver con las entrevistas. Sabemos de que las entrevistas, de alguna u otra forma, cuando son repetitivas, van revictimizando a la víctima, valga la redundancia, la revictimizan y al mismo tiempo va perdiendo quizás solidez ese mismo testimonio en el proceso. Entonces, saber en qué país
se hace bien este proceso para poder uno mirarlo con perspectiva de política pública y tratar de incorporarlo dentro del proyecto. Gracias, diputado Torrealba. La diputada Andrea Parra también había solicitado, está solicitando la palabra. Diputada Parra tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, súper corto. A mí me llamó mucho la atención el estudio que ustedes hicieron, particularmente el número de víctimas que no denuncia. Es brutal la diferencia con quienes denuncian. Y quisiera que si me pudiesen contar en más detalle cuáles son las razones que se repiten y que dan las mujeres para no denunciar, porque por lo menos yo la verdad es que me impactó harto la cifra. O sea, tenemos una cifra negra enorme, 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 y creo que tenemos que mirar también eso, más allá del tema de este proyecto en particular, que va a ir a ayudar, por supuesto, a abordar este tema, pero me gustaría saber si hay otras razones además que hacen, ¿no es cierto?, que las personas no denuncien con esas cifras, con esos niveles, que es muy, muy impactante. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Parra. Si no, yo también quiero hacer un comentario. La diputada Parra se me adelantó, pero también me llama la atención, además de la falta de denuncia, solo ese 7% que ustedes mencionaron que tiene condena. O sea, del total de delitos ocurridos, los que llegan a la justicia, que es menos del 50%, solo un 7% llega a una condena. Eso también nos gustaría que ustedes ahondaran y explicaran cuál es la razón. ¿Dónde está el problema? Algo han esbozado ustedes en su presentación, pero sería bueno conocer la respuesta a ese bajo guarismo que puede llegar a una condena. Parece que nadie más está solicitando la palabra. La señora Orsini y el señor Luis Pardo. Perdón, Pardo y Orsini. ¿No es cierto? Sí. Maite Orsini tiene la palabra, aunque no te vemos, Maite. Ahí. Voy a prender la cámara. Quiero, por su intermedio, presidente, agradecerle a la organización Sacar la Voz por su presentación. Perdón la mala cara. No, está muy bien. Quería agradecer por la presentación, por el tiempo, por el esfuerzo, por el trabajo, por lo difícil que sé que es para víctimas de violencia sexual, sobrevivientes de violencia sexual, tener que enfrentar, trabajar y exponer sobre estos temas que son tan sensibles. Y tomándome de las palabras de la colega Parra y del presidente, hay una cifra negra importante justamente porque la institucionalidad no entrega las herramientas necesarias para sentir la confianza, para tomar la decisión de denunciar, y que solamente el 7% de las conductas denunciadas sea sancionada tiene que ver con lo difícil que es en este caso probar este tipo de delitos que generalmente no dejan huella, que generalmente se denuncian de manera tardía y que generalmente ocurren entre cuatro paredes y dentro de los círculos más íntimos de las mujeres violentadas. Entonces, pareciera ser que el estándar de la duda que se establece para los demás delitos no es suficiente para proteger a las mujeres de este tipo de delitos, y digo mujeres porque sabemos que son principalmente mujeres quienes son víctimas de este tipo de delitos, y sobre todo niños, niñas y adolescentes. Quisiera preguntarles si en su estudio pudieron ver cuáles eran más o menos, o si tienen alguna referencia de cuáles son de ese 7%, cuántas de esas personas cumplen su pena en libertad. Y si no tienen esa información, ¿cómo creen que es para la víctima lograr sortear todo el proceso, lograr llegar a juicio, probarlo y que la condena sea finalmente menor a 5 años con irreprochable conducta anterior y que sea sustituida por una pena en libertad? ¿Creen que eso también significa una revictimización para las mujeres víctimas de violencia? ¿Creen que eso atenta en contra de la libertad de las víctimas? Y por último, quería preguntarles sobre, y con esto termino, presidente, ¿qué opinarían sobre una medida de inhabilitación perpetua, de que el victimario pueda acercarse a la víctima? Porque sabemos que generalmente se acompaña la pena de la prohibición de acercarse a la víctima,
pero luego esa condena se acaba y muchas veces las víctimas sabemos, o sea, los victimarios son parte de los mismos grupos familiares, del mismo colegio, de las mismas universidades, y una vez que se termina la condena, es la víctima la que tiene que perder su espacio de libertad para no seguir compartiendo con el imputado, y tiene que dejar la universidad, tiene que alejarse de su familia. Entonces, ¿cómo verían ustedes una medida como esa, la inhabilitación perpetua de acercarse a la víctima? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Orsini. Tiene la palabra el diputado Luis Pardo. Su micrófono, diputado. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Bueno, quiero en primer lugar agradecer las presentaciones, excusarme porque tengo que integrar una comisión hídrica nacional que está empezando y no puedo desgraciadamente permanecer acá, pero quiero dejar planteadas dos preguntas, después me impondré de las respuestas. Una es cómo calculan o cuál es el método para estimar las personas que no denuncian, cómo se llega a configurar esa estadística, esa cifra negra, y del 93% que no obtiene condena, si tienen alguna desagregación de hasta qué etapa del proceso llegan, cuántas se desisten al inicio, a poco andar, y cuánto más avanzan, porque creo que ahí pueden haber datos interesantes también para ver qué más habría que perfeccionar en relación a los procedimientos. Entonces, ¿dónde se produce y en qué etapa se produce esta deserción de la denuncia una vez que ya han denunciado, o cuáles son cómo se desagrega en el fondo ese 93%? Eso, y reitero, lamento tener que cambiarme de Zoom, pero después me impondré a través de mis colegas de la respuesta a estas dos preguntas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. La diputada Marisela Santibáñez pidió la palabra. Pensé que se había olvidado de mi nombre, presidente. Presidente, a través suyo, por supuesto, agradecerles a las personas que han expuesto, a las mujeres que han expuesto, todas, la mayoría sobrevivientes, y eso hay que valorarlo enormemente, como valorar también la insistencia que tuvo la diputada Orsini, la cual me siento bastante conforme de haber apoyado para escucharlas a ella en esta discusión particular, porque efectivamente nos dan respuesta a lo que muchos nos preguntamos: ¿por qué la mujer no denuncia? ¿Por qué las campañas se ponen siempre con ese objetivo de invitar a la mujer a denunciar, de hacer la fuerza para que eso suceda? Pero cuando nosotros escuchamos a las sobrevivientes decir el trato, todas las características que han dicho, de cómo las tratan, de cómo las escuchan, de quién las escucha, de qué tipo de psicología, bueno, yo me acuerdo mucho, estoy acá con el diputado Raúl Leiva, también del proyecto Extraviados, donde las víctimas, las familias, también se quejaban de lo mismo, de cuál es el trato, la contención. Yo entiendo que puede ser que aquellos fiscales o quienes están a cargo no sean efectivamente las personas o no estén capacitadas. Yo la pregunta es para aprovechando que está don Marcelo, parece sí, Marcelo Díaz, y está también Maite Orsini, los diputados que son autores, si este proyecto, en qué parte viene a esta, como si tiene alguna preparación para la gente que está trabajando en contener, en recibir, en escuchar las denuncias, si hay algo que tenga que ver con eso, con fortalecer aquel espacio que hoy día yo siento que está vacío, y que producto de ese vacío efectivamente tenemos una cantidad de, bueno, las condenas son muy pequeñas para la cantidad de denuncias, son muy pocas para la cantidad de denuncias, y por otro lado el maltrato invita a que la persona se refugie en su familia o en su entorno más cercano, y no precisamente en quienes tienen que proteger o en el Estado que tiene que ser garante de su protección. Eso, presidente. Gracias, diputada Marisela Santibáñez. ¿Quién va a contestar de la ONG Sacar la Voz? Valentina tiene la palabra. Tratemos de ser breves para poder dejar espacio para la segunda expositora, o la expositora siguiente, perdón. Voy a contestar yo y otras las va a contestar Vivian. En relación a la pregunta de Sebastián en cuanto al modelo de la entrevista videograbada, como comentábamos delante, creemos que es importante explotar los recursos que hoy día existen. Si bien el CABAS cuenta con toda esta infraestructura y tiene las condiciones, yo me hice el peritaje psicológico, te graban, tienes una grabadora, una sala espejo, hay una psicóloga, hay peritos ahí. Creemos que es más importante explotar lo que ya existe que hacer una gran inversión en partir desde cero.
Respecto a la revictimización, evidentemente podría ser una muy buena jugada aliarlo con el peritaje psicológico, de tal manera que después este formato tú lo tienes de manera audiovisual, lo tienes escrito, puedes consultar a él las veces que tú requieras, el fiscal lo puede hacer durante la investigación, y así no se cita a la víctima en numerosas ocasiones como suele pasar hoy día. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, respecto a los motivos de las chicas que no denuncian, muchas han contestado que es por miedo, por vergüenza, por poco apoyo, porque no confían en el sistema, porque los hechos son entre familiares y no saben cómo llevarlos, cómo manejarlos, porque eran personas muy cercanas, por temor a la exposición, en fin, son infinitos motivos entrepersonales. Y porque, bueno, por el tema judicial, de que porque prescribe, no tienen pruebas, muchas también por el tema del tiempo, se dan cuenta durante años después de lo que pasó, como decía Vivian, sus recuerdos aparecen después de los 5 años y ya ante la ley no tiene ninguna validez legal. Sumándome a lo que dice Valentina, la decisión que toma, en el fondo no denunciar, se vuelve una decisión para la mayoría. Porque ya al ser consciente de cómo funciona el sistema, uno ya hace un pie atrás. Yo, por ejemplo, decidí no denunciar, y es mi decisión, porque no voy a gastar energías, no voy a gastar plata en algo que sé que estoy destinada a perder. Y esa es la opinión de la mayoría de las mujeres que no denuncian, por la falta de confianza en el sistema. Muchas gracias, Génesis. ¿Están todas las respuestas dadas? Creo que no. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Yo quiero agregar algunas cosas respecto al modelo, que nosotros no tenemos el dato concreto respecto al modelo que podría tomarse como ejemplo, pero me dicen por interno, una abogada asesora que tenemos, que en Estados Unidos hay un buen modelo, en Australia y en Canadá, que tienen un buen sistema de entrevistas videograbadas. Respecto a las preguntas de la Maite, que creo que había comentado sobre la posibilidad de hacer como una medida cautelar perpetua de la imposibilidad de acercarse, yo creo que sería muy bueno contar con algo así, porque realmente cuando una denuncia o cuando sufre algo así, el miedo a que esa persona se te acerque de nuevo es súper importante. También yo creo que hay otro tema, que cómo se controla esa medida cautelar que efectivamente se cumpla, porque no pasa hoy en día. Y lo otro que preguntó la Maite... Si el 93% de los casos que no son sancionados importan una revictimización permanente en quienes han sido víctimas de delitos de carácter sexual, permanente y prolongado. Claro, o sea, no, en realidad no era eso. Lo que había preguntado era el tema de cuando quedaban libres. Sí, el que la pena sea libertad. Claro, yo creo que cuando archivan los casos, porque el 60% de los casos son archivados. Entonces, de ese 90%, 93% de gente que no llega a condena, el 60% son casos que quedaron guardados en la fiscalía esperando a que prescribiera el delito. O sea, eso es sumamente revictimizante, porque básicamente es lo que se llama la victimización secundaria y terciaria, finalmente, que es por lo prolongado de los procesos y por no llegar a la justicia que uno espera encontrar en el sistema. Por algo, todas esas mujeres que denunciaron, confiamos en el sistema y creímos que nos iban a dar una respuesta a la altura, y resulta que al final lo que encontramos fueron respuestas violentas por parte de la persona que tomó nuestra declaración, por parte de la persona que investigó, por parte de la persona que decidió en el juicio. Entonces, cuando se decide también una medida que no es la esperada, también va a producir un grado de revictimización y que va como aumentando de nivel a medida que no se nos escucha. Entonces, gracias, Vivian. Voy a tomar el acuerdo de la comisión para solicitar a la biblioteca un estudio y una presentación para la próxima sesión respecto de la forma en que han abordado las entrevistas para víctimas de acoso o violencia sexual en los países señalados por Vivian: Estados Unidos, Australia y me parece que el tercero era Nueva Zelanda.
Hay acuerdo, presidente, nadie se opone. Sí, presidente. Canadá el tercero. O Canadá. Perfecto. Sí. Acaban de llegar acaba de llegar el secretario y el abogado ayudante titulares, presidente. Agradezco a la comisión la paciencia conmigo, su cooperación, y los dejo con don Álvaro Alaví. Gracias, don Osvaldo. Gracias a usted, Mario, por acompañarnos en esta sesión. Agradezco a las invitadas también su testimonio. Hasta luego. Que siga la Macarena, por favor. Que nos siga ayudando Macarena, por favor. Macarena Correa está ahí. Ok. Macarena, como ayudante del secretario abogado de la comisión, también Macarena, que es abogado, puede seguir ejerciendo las funciones de secretario de comisión. Don Osvaldo, disculpe que lo interrumpa, yo quisiera responder una pregunta que quedó ahí volando, que es en la etapa de la investigación donde pueden alcanzar las víctimas. La verdad es que cuando una denuncia pasa muy poco tiempo en que se archivan. Yo creo que el mayor porcentaje pasa que se archiva provisionalmente porque el fiscal considera que no hay pruebas suficientes para continuar con la investigación. En mi caso personal ocurrió eso, 1 mes y medio se cerró y tuve que, a través del poder adquisitivo que tengo y que no lo tienen muchas mujeres, continué adelante con mi causa, tuve que contratar abogadas y ahora estoy en una etapa en donde se vuelve a querer cerrar el caso y se le da la suspensión condicional del procedimiento, que es lo que habló Maite, y que eso no tiene ninguna reparación para la víctima porque lo único que va a hacer mi agresor es decir dónde vive, tiene que trabajar y no se me puede acercar. Entonces, para el que me violó y las consecuencias sean esas, me parece que no alcanza absolutamente nada de reparación para una. Eso. Muchas gracias. No aparece tu nombre en la pantalla, pero estás en... Con Valentina, don Osvaldo. Ivonne es mi nombre. ¿Perdón? Ivonne es mi nombre, estoy compartiendo pantalla con Valentina. Ivonne, muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por su presentación. Seguramente ustedes van a dejar la presentación con secretaría para que los diputados podamos mirarla con más calma. Ya la mandamos al correo de Luz. Y corresponde entonces darle la palabra a la expositora del segundo grupo, que no sé el nombre, no sé si está en pantalla, parece que María Francisca Crispi, ¿no? Sí. María Francisca, ¿te presentas, por favor? Dice claro. Ana, ¿te presentas? Sí, les voy a compartir pantalla y me voy a presentar. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Francisca Crispi, soy presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico de Chile. Hoy día vengo en representación de la doctora Isquia Siches, que por razones de fuerza mayor no puede presentar en esta ocasión. Bueno, primero partir por agradecer la invitación desde el Colegio Médico de Chile con el Departamento de Género fue formado hace un par de años, por primera vez que el Colegio Médico tiene una instancia de formación en género y salud. Es muy importante que la violencia de género se aborde también como un problema de salud pública. Hemos visto cómo esta provoca un efecto en la salud de nuestras pacientes que es inmensurable, es de por vida y que debe ser también abordado con esa perspectiva. Bueno, partiendo por los conceptos básicos, ¿qué es la violencia sexual? Según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual o tentativa, comentarios o insinuaciones sexuales no consentidos, o acciones para comercializar o utilizar de cualquier forma la sexualidad de un otro mediante coacción. Esta coacción puede ser el uso de fuerza, intimidación psicológica, extorsión o amenaza, y también puede existir el contexto en cual la víctima no esté capacitada para dar el consentimiento cuando es por ejemplo, cuando hay uso de alcohol, estupefacientes, que la víctima esté dormida o no tenga las facultades mentales para consentir. En términos generales, la violencia sexual lamentablemente es muy frecuente, tanto a nivel internacional como en nuestro país.
A nivel internacional, a un 13 a un 25% de las mujeres adultas han sido víctimas de violencia sexual. En Chile, las cifras del Ministerio Público hablan de que hay una víctima de violencia sexual cada 14 minutos, y el 2019, como bien comentaban las compañeras de Sacar la Voz, hubo un total de más de 32.000 delitos sexuales denunciados. Esta violencia sexual puede ser ejercida tanto por personas que no tienen una relación con la víctima. Hay estadísticas que dicen que entre un 0,3 a 12% de las mujeres ha sido víctima durante su vida de una violación por parte de alguien que no es su pareja, y también puede ser por parte de una pareja o alguien con una relación, en el cual las estadísticas de Chile, la encuesta nacional de violencia, habla de que las mujeres durante su vida hay un casi 7% que ha sido víctima de violencia sexual en la pareja. Acá compartimos la estadística de que cerca del 90% de las violaciones no son denunciadas. Esto lo dice la norma técnica del 2016 de atención a víctimas de violencia sexual, y también se mantiene la cifra a nivel internacional. La mayoría de las víctimas no denuncia, y tiene bastante sentido cuando vemos cómo son tratadas por el sistema judicial, también cómo el sistema de salud no está capacitado como para poder dar una atención que sea digna, que ofrezca reparación a las víctimas, por lo que no sorprende que sea tan baja la tasa de denuncia en las condiciones del sistema como está actualmente. Desde el punto de vista médico, la violencia sexual tiene un impacto en la salud que es muy importante a distintos niveles, y estas consecuencias son tanto a corto, mediano como largo plazo. En términos de la salud mental, las víctimas de violencia sexual tienen una prevalencia mucho mayor de depresión, de trastornos ansiosos, también de trastorno de estrés postraumático, despersonalización, también abuso de sustancias y autolesiones o suicidio, que tiene que ver con el proyecto del que estamos hablando hoy día. También en términos de lesiones físicas o impacto en la salud física, también hay más prevalencia de abortos inseguros en las víctimas de violencia sexual, de infecciones de transmisión sexual. Muchas veces las agresiones sexuales provocan traumatismos que pueden sufrir infecciones, que pueden dejar discapacidad permanente en las víctimas a distintos niveles. También hay una serie de enfermedades crónicas que se dan con mayor frecuencia en las víctimas de violencia sexual, y también la violencia sexual es muchas veces un marcador que precede a los feminicidios, o sea, es como un indicador que a veces nos habla de que hay una oportunidad para evitar un feminicidio en el caso de que el sistema pueda pesquisar esta violencia sexual y pueda abordarla de manera adecuada. En términos sociales, aún existe un estigma a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, que es importante. También puede provocar embarazos no deseados, disminución del rendimiento en distintas esferas de la vida y marginación por la familia y comunidades. Hay distintos tipos de victimización. Tenemos en primer lugar la victimización primaria, que es la ocasionada por la agresión propiamente tal, el trauma. Y luego la victimización secundaria, que es la ocasionada por la institucionalidad. También existe la victimización terciaria, que es la ocasionada de una forma un poco más indirecta por la sociedad, por el abordaje de la violencia sexual, por la duración de los procesos, que son muy largos y con muchas incertidumbres, ausencia de los resultados esperados, etc. ¿Qué ocurre durante el proceso judicial? Vemos que cuando la víctima denuncia, y esto ha sido bien descrito, muchas veces es olvidada o ignorada. El proceso no tiene a la víctima como protagonista en términos de que la protejamos, sino que es tratada como un testigo más durante el proceso, que no tiene derechos, señalada y culpada. Vemos como los medios de comunicación reaccionan frente a las víctimas con un manejo que deja mucho que desear en la materia, y al mismo tiempo se habla mucho más de la protección de los derechos del agresor, se le da un defensor público al agresor, y vemos cómo hay una diferencia, hay una presunción de inocencia, que no prevalece la víctima como la protagonista que deberíamos proteger en esta situación.
La victimización secundaria que ya venía hablando se da por una atención inapropiada que recibe la víctima por parte de la institucionalidad, el sistema judicial, las policías, organismos colaboradores, el personal de salud, entre otros, con la cual debe interactuar la víctima para poder tener una persecución de este delito. Las consecuencias de esta victimización secundaria es que se incrementa y perpetúa el daño psicológico, económico y social producido por la victimización primaria. Esto es un trauma adicional que como sociedad provocamos a las víctimas de la violencia de género más brutal, como es la violencia sexual. También esto dificulta la toma de decisión de denunciar, o sea, ¿para qué voy a denunciar si es que me van a revictimizar una y otra vez, si voy a tener que contar muchas veces el relato, si me van a cuestionar, si es que quizás esto no va a ayudar a mi sanación o reparación, sino que todo lo contrario, me va a exponer y va a tener grandes costos económicos y en términos sociales para mí. Ya denunciado favorece la deserción, retractación, falta de participación en el proceso. Tenemos muchos testimonios de víctimas que frente a los comentarios que reciben por parte del sistema de salud, el sistema judicial, deciden no continuar con las denuncias y dificulta el acceso a prestaciones de los establecimientos de salud y bienestar. La victimización secundaria, algunos ejemplos de cómo se produce con la relativización de los hechos, no es para tanto, no denuncies esto, nadie te va a creer, eso no es para denunciar. También desplazamiento de la responsabilidad a la víctima y culpabilización, algo habrás hecho, que te buscaste eso, cómo andabas vestida, por qué estabas en ese lugar a esa hora, y la poca credibilidad del relato. Muchas veces se asume que porque las mujeres o las víctimas no tienen huellas físicas, esto no ocurrió, no provocó tanto daño, siendo que sabemos por parte de el estudio de las agresiones sexuales que muchas veces la lesión no es proporcional al daño que causa, o sea, puede no existir ninguna lesión, pero causar un daño psicológico que sea de por vida. Y acá quiero quizás hacer un mea culpa en el sentido de que no es solamente el sistema judicial que no está preparado para el tratamiento de el afrontamiento y al acoger las víctimas de la violencia sexual, sino que también es el sistema de salud que tiene una brecha gigante en poder dar una atención digna y ser una puerta de entrada a las víctimas de violencia sexual, contribuyendo a su reparación y evitando la revictimización. Ahí nos queda mucho que avanzar y quizás este proyecto de ley es una oportunidad también para replantearnos eso. Acá hay un testimonio de la prensa que puede hablar un poco de ilustrar la revictimización. Creo que el video de las compañeras de Sacar la Voz quizás es un mucho mejor insumo. Le comenté todo, las agresiones psicológicas, físicas, económicas y el tema de la violación. Más que querer tomar mi denuncia, trató de actuar como mediador, como psicólogo. Usted hace un año que está con esta situación, debería haberlo hecho antes, la denuncia. Por eso le pregunto yo, tantos años en esto y usted ni siquiera tiene una constancia de eso, no tiene ninguna denuncia, debería haberlo hecho antes, no tiene por qué andar pagando psicólogo después de tanto tiempo. En términos de la reparación, en el trauma sexual la voluntad de la víctima es reprimida por la del agresor. La reparación es fundamental que la víctima recupere el poder de decisión. La posibilidad, por ejemplo, de denunciar de la víctima, aunque sea años después, hay una recuperación del poder. O sea, yo tengo la capacidad de denunciar, tengo la capacidad de buscar justicia. Y eso es importante para muchas víctimas en el proceso de reparación. Evitar la victimización secundaria es fundamental para el acceso a la reparación. O sea, si es que tenemos un sistema judicial, un sistema de salud que no funciona en entregar una atención digna a las víctimas de violencia sexual, es muy probable que éstas huyan de la institucionalidad y no logren este proceso de reparación que se da en buscar ayudas en estas instancias. ¿Cómo contribuir a la reparación? En primer lugar, acoger desde el primer momento que la víctima recurre al sistema, y acá hay que actuar a todos los niveles, ya sea a nivel del sistema de salud, en el sistema judicial, en el intersector. Es necesario que esté toda la red preparada para poder tener una primera acogida de las víctimas de violencia sexual que conecte a las víctimas con el intersector y que dé un trato que sea digno y oportuno.
También tratar a la víctima como persona, respetar sus tiempos de evolución del trauma y la represión psíquica, como también en la forma de llevar la investigación. No culpabilizar jamás a las víctimas, y acá la formación en perspectiva de género es fundamental por parte de todos los organismos del Estado. Si nosotros no entendemos las diferencias de poder que hay entre los géneros que provocan la violencia de género, es muy difícil que podamos dar un tratamiento adecuado, a una acogida adecuada a las víctimas de violencia sexual. También el sistema judicial efectivo que actúa de forma adecuada y toma decisiones justas, informar y explicar por qué la justicia decidió lo que decidió en su caso y dar acceso y tiempo a la reparación médica y psicológica. Los beneficios del acceso a la reparación, bueno, quizás no deberíamos ni siquiera hablar de beneficios porque es un derecho y es una compensación mínima que deberíamos tomar como sociedad frente a las víctimas más brutales de la violencia de género que tenemos. El proceso de denuncia e investigación se tornarán más amables para con las víctimas de la violencia. Las participaciones en instancias judiciales tendrán pleno control de su voluntad, expectativas ajustadas y conocimiento del proceso. También permite la formulación de sus propios objetivos de restitución de derechos, evitando la cronificación del daño emocional o trauma. Favorece el tejido social y la confianza en las instituciones que vemos que están tan dañadas a la fecha, y el restablecimiento de confianzas intersubjetivas. También claramente tendría un efecto en la reducción de la comorbilidad psiquiátrica que estos traumas provocan. Ya yendo a los comentarios del proyecto de ley en general, bueno, ya lo he dicho en la presentación, la violencia sexual es frecuente, tiene un efecto inmensurable en la vida y en la salud de las víctimas de violencia sexual. Es urgente optimizar el abordaje de las víctimas de violencia sexual por parte de las instituciones, promoviendo la reparación y evitando la revictimización. Y en este sentido, este proyecto de ley es más que necesario y atingente. Es urgente que podamos replantearnos cómo optimizar nuestro sistema judicial y también el sistema de salud para entregar una mejor atención y una reparación a las víctimas de violencia sexual. Con respecto al artículo sobre prescriptibilidad, sabemos que desde los estudios de salud mental que la agresión sexual provoca un daño psicológico profundo y por efecto del trauma, muchas víctimas no pueden recordar el evento y lo desbloquean varios años después. Por esto es muy importante que nosotros no le pongamos una fecha de vencimiento a la denuncia, sino que al comprender cómo se dan los procesos de trauma, que podamos aumentar el plazo de la prescriptibilidad de este tipo de delitos. También prepararse psicológicamente para denunciar puede tomar mucho tiempo, y también hay que considerar la normalización de la violencia sexual. O sea, para muchas mujeres en el contexto de la sociedad que vivimos no es fácil entender que fue una violación. O sea, si es que fue una violación por parte de mi pareja, en el cual yo no entregué consentimiento y hubo una violación, muchas veces, y hemos tenido relatos de mujeres que al contar esto en los consultorios, por ejemplo, sus tratantes le dicen, no, pero eso no es violación, si es su pareja. O sea, ni siquiera tenemos como los conceptos claros sobre qué es realmente una violación, por lo que a falta de esos conceptos y esa falta de educación sexual integral en el cual nos es muy difícil reconocer que cualquier acto sexual sin consentimiento es violación. Es claro que a muchas mujeres les va a costar mucho tiempo el quizás ni siquiera darse cuenta que fueron víctimas de una violación. En este sentido, apoyamos el aumento del plazo de la prescriptibilidad de los delitos y también se sugiere, ¿por qué no?, la imprescriptibilidad de estos delitos considerando lo que acabo de mencionar. Con respecto a la entrevista videograbada, bueno, tenemos el dato de la organización que presentó recién, que hoy en el proceso judicial cada víctima declara alrededor de 7 veces. Sabemos que cada vez que una víctima debe contar su historia se profundiza en las secuelas, el daño psicológico, y muchas veces hay espacio para que si las personas no están capacitadas que se cuestione el relato de la víctima. Por lo tanto, es positivo poder disminuir estas instancias de revictimización, haciendo hincapié que este proceso tiene que funcionar sin aumentar la latencia del mismo y que esté disponible a nivel territorial para que las víctimas no tengan que trasladarse mucho para acceder a esta prestación.
Con respecto a la tipificación de la figura del delito de la incitación al suicidio, ya vimos que la violencia sexual tiene múltiples efectos a nivel de la salud mental de las víctimas y esto incluye el suicidio. Es necesario que la cuantía de la pena por violencia sexual se considere este efecto como algo posible que puede formar parte de una violación, y también creemos que es muy importante educar de este efecto a nivel social. O sea, es muy importante que a todos los niños y niñas le entreguemos una educación en la cual se considere la implicancia que puede tener los actos que generó, la implicancia que puede tener una violación en la salud mental de las personas, que puede provocar un suicidio a posterior. Luego, con respecto a esto, la formación de los magistrados en perspectiva de género, sabemos que el género es un determinante social de la salud, que debe ser considerada la evaluación de los delitos de violencia sexual. La falta de formación en perspectiva de género puede inducir revictimización y evaluar de forma equivocada el proceso y perjudicar a las víctimas. Por eso es muy importante que la perspectiva de género y también la formación en salud y cómo afectan, por ejemplo, el estado de ebriedad, cómo afecta el trauma en el recordar los eventos. Es muy importante que el sistema judicial se forme en la materia para que se pueda dar un juicio de los hechos que corresponda a la realidad. Con respecto al punto de establecer un procedimiento de acompañamiento y orientación a las víctimas y sus familiares, es necesario optimizar el acompañamiento, en esto estamos de acuerdo, y orientación desde antes de la denuncia. Y acá fortalecer que falta una coordinación entre el intersector con el sistema de salud. Creemos que este proyecto es una oportunidad para que podamos ir más allá del sistema judicial. Un ejemplo de esto es el estado de la red de las unidades clínico-forenses hospitalarias. Es un proyecto que el 2016 al 2018 se crearon algunas unidades clínicos forenses, pero después del 2018 parece que nada ha ocurrido. O sea, no hay ninguna información nueva sobre las unidades clínicos forenses desde el 2018, no hay ninguna actualización sobre el estado de la red, no hay actualización sobre cuáles son los profesionales que están funcionando, y si nosotros como profesionales de la salud no tenemos esa información clara, imagínense las víctimas de violencia sexual, cómo van a saber dónde acudir. Con respecto al restringir la divulgación de información sensible de la víctima durante el juicio y por parte de los medios de comunicación, nos parece positivo que no se divulgue información de las víctimas para ayudar a que aumenten las denuncias y que claramente esto puede ser un detractor a denunciar. Y el impedir que se utilice el atenuante de la reparación del mal causado en delitos sexuales, en el cual mediante una compensación económica se podría disminuir la pena. La compensación económica no va a atenuar en ninguna medida el daño físico y psicológico causado, por lo que también creemos que es adecuado. Para finalizar, creo que, bueno, desde el Colegio Médico llevamos un tiempo evaluando la red de violencia sexual y hay mucho que mejorar, especialmente desde nuestro ámbito de acción, que es el ámbito del sistema de salud, y creemos que este proyecto de ley también es una oportunidad para fortalecer la red de atención a víctimas de violencia sexual, que es extremadamente deficiente. Repito, desde 2018 no se publica ninguna información sobre estas unidades desde el Ministerio de Salud. Sabemos por distintas fuentes que estas están con un funcionamiento que es incompleto y que no se han adicionado nuevas unidades después del 2018. No hay protocolos de atención a nivel de la atención primaria de salud que sean unificados, por lo que también ahí hay un vacío que es muy grande y nos perdemos con este vacío en el sistema de salud, una posibilidad de que el sistema de salud sea una puerta de entrada a la institucionalidad en el cual podamos reparar a las víctimas de violencia sexual y no seguir revictimizando y seguir con este trato que es tan indigno e injusto para estas, en su mayoría, mujeres. Con esto termino, acá están las referencias y reitero el agradecimiento por la invitación. Presidente, que nos envíen la presentación, por favor, a nuestro correo electrónico. Ningún problema. Gracias, María Francisca, por tu presentación. Y tal como ha dicho el secretario, hazla llegar por correo electrónico para que quede a disposición de todos los parlamentarios. Ofrezco la palabra a los parlamentarios.
¿Nadie quiere hacer una pregunta? Ofrezco la palabra. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a María Francisca Crispi. Entiendo que tú eres médico, ¿no? Sí. ¿Cuánto crees tú que es el tiempo razonable para fijar la imprescriptibilidad de la pena? 5 años parece ser muy poco, pero también me parece que sea indefinido y que no prescriba nunca puede ser también un exceso. Entonces, no sé, es primera vez que estoy viendo este proyecto, no tengo antecedentes internacionales, cómo se toma en otras partes del mundo, si tenemos una cantidad de años definidos, mayores que lo que actualmente existe en Chile, pero ¿cuánto se demoran las mujeres en denunciar? ¿Cuánto se demoran en procesar y poder, si son acompañadas o no, en poder denunciar un hecho tan atroz como una violación? No sé si tienes más información respecto a ese tema. No te escucho. Micrófono. Micrófono. Ahí, ya, gracias. Sí. Creo que no tenemos la información sobre en promedio cuánto se demoran en denunciar las víctimas, ya que estos delitos prescriben, por lo que las víctimas no pueden denunciar. Pero esto va en la misma línea de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales de menores a edad. O sea, una mujer se puede demorar 20 años en darse cuenta que fue una violación, sí, se puede demorar 20 años, se puede demorar 20 años en decidir que es algo necesario para su reparación y para superar el delito, ya que esto, como mencioné en la presentación, los efectos de un episodio de violencia sexual pueden durar de por vida en la salud de las víctimas, por lo que la imprescriptibilidad a mí no me parece algo que sea desproporcionado considerando lo que duran estos procesos en las víctimas. Creo que es un avance progresivo de nuestra legislación el considerar que como lo difícil que es la denuncia de una violencia sexual y también la necesidad que tenemos como sociedad de entregar un espacio de reparación a las víctimas, sea cuando sea que la víctima decide denunciar. Creo que la imprescriptibilidad no es algo exagerado, sino que es algo deseable. Y en el sentido de que las pruebas también con el paso del tiempo podrían distorsionarse o extinguirse. O sea, eso, tenemos que ver qué pruebas hay disponibles en ese momento. Desde el Colegio Médico no tenemos expertise quizás en esa área, pero sí desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del trauma y de lo que genera una situación de este tipo, sí hace todo el sentido la imprescriptibilidad. Entiendo el tema de las pruebas no es en nuestra expertise, pero sí desde el punto de vista de la reparación, desde el punto de vista de la salud de las víctimas, sí hace todo el sentido de que no haya un plazo para darle a la víctima para denunciar, sino que este sea ampliado y nos hagamos cargo como sociedad de lo que duran estos procesos. Gracias, María Francisca. Me pidió la palabra Valentina y Vivian, en ese orden. Un poco para complementar la respuesta de María Francisca, es por eso también que nosotros hicimos hincapié en el carácter urgente que debiesen tener los peritajes psicológicos. Hoy día los fiscales no están agotando todas las instancias que están disponibles, donde se está aprovechando también de la ignorancia de las víctimas. Nosotras hoy día estamos acá después de mucho insistir, de mandar cartas a la presidencia, de mandar cartas a los fiscales regionales, de tener que aparecer en televisión para ser escuchadas. Creo que no es algo que debiésemos usar de ejemplo para las próximas víctimas, sino que transmitirle a los fiscales que ellos tienen el derecho y el deber de agotar todas las instancias posibles, partiendo por un peritaje psicológico, dado que el daño es de por vida. El daño es permanente y eso se puede tomar ya sean 5, 10 o 20 años sucedido el delito. Y también presentar la urgencia que necesita el cuidado de las muestras hoy día de los peritajes toxicológicos. Como yo había mencionado en el video, en mi caso no hubo una supervisión en las condiciones en las que se encontraban las muestras. Hubo una discusión entre PDI y la Fiscalía de quién tenía que trasladar las muestras y finalmente demoraron 1 año en trasladar y procesar unas muestras que hoy no tienen ningún peso legal. Entonces,
consideramos que es súper importante el peritaje psicológico como prueba para poder defender también la prescriptibilidad de los delitos. Eso, señor. Gracias, Valentina. Ese peritaje, perdona, te voy a repreguntar, ¿ese peritaje psicológico tiene que ser hecho basta con una psicóloga o por un equipo psicológico? No, el peritaje psicológico que hoy se ejecuta es por un equipo de peritos especializados, forenses, del CABAS, en el cual tú ingresas a una sala de espejo donde tienes a una persona que te hace las preguntas al frente tuyo, y posterior atrás de la sala de espejo se encuentran dos profesionales más, quienes están visualizando tus gestos, tus movimientos, tus palabras. Y bueno, hoy día de hecho el periodo que tienen los peritajes en dar resultados es de 3 meses. Yo tuve la mala experiencia de tener audiencias de apercibimiento de cierre donde mi abogada le estaba explicando al juez que esto es el tiempo y el plazo que estima el CABAS para demorarse en dar una respuesta, y aún así los jueces me daban 15 a 30 días. Entonces, resulta ser cómico cómo de repente la gente no quiere ver la realidad de las víctimas. Y por eso estamos acá, en el fondo, intentando transparentarle lo mayor posible de la realidad que vivimos, porque los derechos de las víctimas también. Es súper importante mencionar que si bien hoy día hay un acrílico que está en todas las entradas de las fiscalías, esos derechos no son ejecutados. O sea, recibir un trato digno no se aplica en ninguna parte de los procesos de las víctimas. Recibir información, absolutamente negativo. Eso. Muchas gracias, Valentina. Por eso las estamos escuchando, porque estoy seguro que todos los parlamentarios de esta comisión queremos hacer el mejor proyecto de ley, que realmente funcione y que proteja también a las víctimas de estos delitos. Le concedo la palabra a Vivian González para complementar lo que ya se ha dicho. No sé si quieres agregar algo más, Vivian. Es algo cortito también. Yo como médica y como víctima, bueno, quería mencionar, porque yo he conversado con psiquiatras forenses y legistas, el peritaje psicológico sirve en estos casos porque a nivel psicológico siempre queda una huella. Es la lesión más permanente que genera una agresión sexual. En general, el peritaje sexológico, después de 72 horas, ya no sirve para nada. Entonces, si uno decide una semana denunciar y ahí recién ir a hacerse el peritaje, ya no sirve para nada. Entonces, son otro tipo de pruebas las que realmente van a terminar conformando lo que es el delito propiamente tal. Y la única lesión que va a perdurar en el tiempo es la psicológica. Y lo otro que quería mencionar es respecto a los peritajes psicológicos también, que existe la posibilidad de hacérselo por un órgano público, como es el CABAS, como mencionó Valentina, pero también hay algunos órganos privados que pueden hacer peritajes, porque puede ser una psicóloga o un psiquiatra, pero hay una gran variedad de calidades. Entonces sería ideal que se contara quizá con una certificación, como para no tener que... Porque el servicio médico legal también tiene un problema de tener pocos funcionarios. Para nosotros como médicos ha sido un tema de conversación también, porque los psiquiatras forenses reciben un sueldo muy bajo porque están bajo otro ministerio, no están bajo el Ministerio de Salud, no están contratados bajo la ley médica, entonces es muy poco atractivo también ir a trabajar el servicio médico legal, y eso genera una espera muy, muy larga. Ahora, después de la pandemia, la espera está siendo más de 1 año. Entonces es bastante. Y es un antecedente muy importante. Lo que a nosotras como víctimas nos persigue la vida entera es el daño psicológico. Entonces es una lesión que deberían utilizar como corresponde y darle el valor que merece. ¿Y te parece, Vivian, para superar esto de las listas de espera de los psiquiatras forenses, generar una suerte de registro que llevara al Ministerio de Salud de personas que estuvieran certificadas y competentes, profesionales, por supuesto, en psicología o en psiquiatría, que pueden acceder los tribunales o las víctimas? Claro, yo entiendo que eso ya lo manejan como antecedente, como de un registro de peritos, pero muchas veces no, porque tienen que pagarlo aparte, no lo hacen. Entonces, no sé ahí cómo funciona el tema, porque como todo al fin igual va a requerir una inversión, de repente está ahí la limitante. Bueno, en el caso de delito, bueno, habría que estudiar cuál es la fórmula más adecuada.
La diputada Orsini. ¿Algún diputado que quiera preguntar? La diputada Orsini. Maite Orsini, tiene la palabra. No, presidente, no pidió la palabra. Tenía la mano levantada. Se la había quedado. Debe ser antes. Perdón, disculpe. Ya. El diputado Leiva, que está en la sala, parece que está moviendo la cabeza, no sé. Diputado Leiva, ¿usted pidió la palabra? Bueno. Muchas gracias entonces a Vivian, a Valentina, a María Francisca, ¿a quién más? No se me queda nadie, a Génesis. Ivonne parece que es el nombre de la persona que está con Valentina, que no aparece su nombre, ya me lo aprendí. Así que para todos ustedes, muchas gracias por sus excelentes presentaciones. Las vamos a leer con calma, si hay duda las vamos a llamar. La idea es que todos los diputados puedan leerlas en detalle antes de pasar al segundo tema de la tabla que nos aboca hoy día. Así que gracias por su comparecencia ante esta Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos salimos? Diputados, yo les quería proponer que el segundo tema y el informe que envió el Consejo de Defensa del Estado tiene 35 hojas. La verdad es que es imposible leerlo mientras escuchábamos a las personas que nos estaban presentando, haciendo las presentaciones, así que yo les propongo leerlo con calma para poder tener los antecedentes y las observaciones que el Consejo de Defensa del Estado está haciendo al proyecto antes de entrar a su discusión en particular. Entonces, propongo llegar hasta aquí hoy con la comisión y en la próxima ponerlo en tabla para que podamos haber leído todos ese importante informe que nosotros mismos pedimos. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? ¿Acuerdo? Acordado, presidente, nadie se ha opuesto. Presidente. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien está...? Sí, Marisela Santibáñez acá desde el Congreso. Marisela. Le quería hacer una consulta, no sé si usted me podrá responder, pero aprovechando que está don Miguel Ángel Calisto y el secretario Álvaro Balavi a través suyo, que nos puedan decir cómo viene digamos, la pauta de la semana, no es la pauta, es la tabla de la semana, perdón. La tabla del miércoles. Sí, por favor, presidente. Muchas gracias. Que el diputado Calisto, yo algo había conversado con él, que él puede informar. Si lo tiene bien. Parece que no está Miguel Ángel, pero en todo caso, mañana debería salir la convocatoria. Presidente. Con la tabla, ¿no? Le puedo comentar, el presidente me había sugerido, habíamos conversado la posibilidad que él iba a conversar con las autoridades pertinentes de hacer la sesión secreta, pero presencial, respecto del tema del narcotráfico, invitando al Ministerio del Interior el miércoles. Al Ministerio del Interior, a la PDI, al Carabinero, está gestionando la posibilidad de la alcaldesa de La Pintana, pero eso está todo por verse porque él está haciendo las gestiones. Pero tiene que ser presencial, no puede ser telemática. Así es. Sí, bueno, quedamos a la espera de lo que va a decidir el presidente, ¿les parece? Ahí apareció Miguel Ángel. Sí, presidente don Osvaldo. Respondiendo a la consulta que hace la diputada Marisela Santibáñez, tal cual como señala el secretario, tenemos con urgencia el proyecto de extraviados. Por lo tanto, vamos a tener que conversarlo mañana en algún minuto si sometemos ese proyecto para el día miércoles en la sesión o definimos una sesión especial de seguridad para abordar este punto. Pero efectivamente en la planificación que teníamos pensada es poder hacer una sesión extraordinaria respecto de los temas de narcotráfico. Y para eso habíamos pensado para el día miércoles de esta semana una sesión secreta con los parlamentarios de la comisión. Y eso evidentemente es mucho más complejo porque entiendo que hay algunos parlamentarios que no están no van al Congreso o no son de la región metropolitana. No sé, la diputada Andrea Parra, por ejemplo, está en la Araucanía, entonces a lo mejor vamos a necesitar a lo menos una semana Otros más. tienen COVID. Ahí tenemos una diputada internada por el COVID, entonces
Yo creo que lo más probable es que vamos a tener que esperar una semana más para hacer esa sesión secreta y bien planificada, de manera que todos estén presentes. Oye, el asesor Motles quiere entrar. ¿Motles quiere entrar? Sí. Lo dejo, presidente. Ya, muchas gracias. Bueno, dado que nadie se opuso a el segundo tema de la tabla, tratarlo en la próxima sesión o en la que estime pertinente el presidente Miguel Ángel Calixto, doy por terminada la sesión. Muchas gracias a todos y también se levanta la sesión. Gracias, presidente. Thank you.